pues hoy buenos días a todos, y lo primero deciros que mi nombre es Rafael Peñalver Andrés. Me ha tocado ahora ser presidente de ABAN, que es la Asociación de los Artistas Visuales de Madrid, y os voy a contar un poco primero la situación que tienen los artistas visuales, cuál es su problemática, y prefiero contárosla no de viva voz, sino de viva voz deciros la situación que hay, qué posibles alternativas hay. Pero primero os vamos a poner un vídeo que explica muy bien y además es muy ameno la situación en la que hoy se encuentran las artes. Si sois tan amables, podéis ponerlo ya directamente y después del vídeo ya entro otra vez para dar explicaciones más concretas, ¿de acuerdo? Con frecuencia, los medios de comunicación nos ofrecen una imagen distorsionada del mundo del arte. Nos presentan un lugar utópico con precios desorbitados y grandes exposiciones llenas de glamour. Desde ABAM, queremos compartir una serie de datos que aportarán una visión más realista sobre el estado excepcional del arte y los artistas en España. Según los datos estadísticos y censales, hay unos 24.000 artistas profesionales en España. Si incluimos en este colectivo a los que nunca pudieron darse de alta de autónomos y a los que no tienen exposiciones comerciales, esa cantidad se multiplica por 3. La falta de políticas culturales de las administraciones en lo fiscal, económico y expositivo, el raquítico mercado de arte en España y la escasez de galerías de arte contemporáneo imposibilitan a los artistas su inclusión en las estructuras normalizadas de cualquier sector profesional autónomo. Otros datos que hay que tener en cuenta sobre el mercado español de arte contemporáneo son: el arte genera en España unos 11.000 puestos de trabajo repartidos entre galerías, crítica, comisariado, transportes, subastas, seguros, empresas de materiales, mercados secundarios. España supone el 2% del mercado de la Unión Europea. La característica fundamental del mercado español es su opacidad y la falta de regulación. Si tenemos en cuenta que solo existen 494 galerías en el mercado primario, se entiende por qué solo el 20,58% de los artistas tenemos la posibilidad de exponer regularmente. Además, en la mayor parte de los casos, el artista asume también los gastos de producción, transporte, seguros, enmarcados. Los datos de la Agencia Tributaria, del Instituto Nacional de Empleo y de las altas y bajas en autónomos y seguridad social nos revelan que solo un 12% consigue mantenerse con la venta de sus productos artísticos y solo un 2% vive desahogadamente. De manera que el 86% de artistas restante trabaja en un mercado discontinuo con extensos periodos de producción de entre 1 y 3 años sin ingresos y, con suerte, alguna venta en galería comercial cada 2 o 3 años. A esto se suma que no existe una política expositiva que dependa de las administraciones. Los gastos fiscales por compra de materiales, libros, viajes, transportes, alquiler de estudio no pueden deducirse en las declaraciones de la renta o el IVA soportado, porque la mayor parte del tiempo no están dados de alta como autónomos, al no poder afrontar los gastos fiscales y de seguridad social. Esto nos lleva a una inseguridad jurídica de primer orden, a la que hay que añadir la inexistencia, en la mayoría de los casos, de contratos por exposición y venta, lo que genera un mercado oculto que no beneficia a nadie. Es absolutamente imprescindible una legislación de carácter excepcional y adecuada a la realidad de la creación visual, que plantee una estrategia integradora y a largo plazo en materia fiscal, museística, expositiva, así como dotaciones presupuestarias para ayudas, subvenciones, investigación, y que contemple también la dinamización del mercado y la política de adquisiciones de las administraciones públicas. El Estatuto del Artista, que por fin parece que va a ser aprobado, nacerá inútil para el sector de las artes visuales, porque en su elaboración no se ha tenido en cuenta la excepcionalidad del arte. El 86% de los artistas no consiguen mercado para sus productos y carecen de solvencia económica para ejercer como profesionales. Las buenas prácticas en el mercado del arte son minoritarias. La mayor parte de los artistas no tienen acceso a participar en los derechos de autor. Los artistas representados por sus asociaciones son sistemáticamente ignorados por las administraciones
como demuestra su nula presencia en los patronatos de los museos públicos, que se pueblan con fundaciones de empresas con intereses privados en el mundo del arte y son minoría en los consejos de cultura de las administraciones. Es necesario que las administraciones desarrollen con urgencia políticas de apoyo a los creadores visuales, poniendo a disposición de los artistas más desfavorecidos económicamente estudios y almacenes para su obra, implementando cuanto antes estrategias de salvación del patrimonio artístico de los artistas o de sus descendientes en caso de que hayan fallecido, para evitar que se vean obligados a deshacerse de su obra por precariedad económica. Desarrollando programas que renueven las salas de exposición, dotándolas de contenido de calidad con un criterio selectivo que las dignifique y las convierta en parte esencial del panorama del arte contemporáneo. Apoyar económicamente y ayudar a crear un tejido alternativo al mercado institucionalizado como ya ocurre en otros países de la Unión Europea. Vistos los puntos anteriores de las características excepcionales del arte, podemos concluir que ni la ley de fundaciones, ni la del mecenazgo, ni los premios, ni el prometido estatuto del artista son solución a la actual crisis del arte. La debilitada estructura del sector, agravada tras las últimas crisis financieras y la pandemia COVID-19, nos obliga a proponer una serie de puntos basados en la transparencia y la mediación de las asociaciones. Una política de choque como la realizada en Estados Unidos en la crisis de los años 30 con el New Deal. Un intervencionismo de la administración decidido, dotado económicamente y equitativo. Una iniciativa que contemple adquisiciones directas a los artistas, de cara a renovar la política museística o para su exhibición en los edificios públicos. Inversiones que visibilicen el arte español en el extranjero. Convenios con el sector privado que fomenten el coleccionismo. Ayudas directas a la digitalización y a la creación de foros, webs, etc., que ofrezcan desde la administración censos reales de la actividad artística y de la producción generada. Campañas especializadas en ferias internacionales, en embajadas y en las sedes del Instituto Cervantes, alineadas con una política estatal para las artes. Compensar el déficit comercial en la adquisición de arte, con políticas fiscales encaminadas a propiciar que las inversiones en obra de artistas españoles se realicen en el mercado nacional y no en el foráneo. Aplicar el coeficiente reglamentado dedicado a la creación artística, como exige la ley, del 1,5% de las obras públicas de la Administración. La mejor demostración del compromiso real del Estado con sus artistas y con el patrimonio futuro no es otra que la creación de un salario específico para los artistas, reglamentado según sus condiciones económicas, a cargo del propio Estado y con rango de ley, en colaboración con las asociaciones profesionales de nuestro sector. Si queremos que esta situación excepcional se corrija a medio y largo plazo, el único camino es la educación estético-artística. Se hace ya urgente una modificación en las leyes educativas que inviertan la progresiva irrelevancia de la enseñanza del arte. Y por último, pero no menos importante, en las condiciones expresadas en el documento sobre la excepcionalidad del arte, reivindicamos una excepcionalidad para la mujer creadora. AGAM, Artistas Visuales Asociados de Madrid. Bueno, pues queridos amigos y compañeros, yo casi ya no tengo nada que decir, porque casi todo lo hemos dicho en este vídeo. No obstante, sí quisiera matizar algunas cosas que son las que nos suelen preguntar, porque como veis hemos expuesto los problemas y hemos dado como soluciones. Pero cuando negociamos el Estatuto del Artista con el Ministerio de Cultura o con la negociación interministerial con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o con el Ministerio de Hacienda, siempre surgen problemas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social siempre nos dice, pero bueno, vamos a ver, vosotros lo que queréis es seguridad social gratis, pero entonces se nos van a colar por ahí. Todo el mundo va a querer decir que es artista por la sencilla razón que sin pagar nada pues ya tiene su seguro de vejez, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Y entonces es que eso significa el no entender de dónde nacen las alternativas y no querer entender qué hacen otros países de nuestro entorno para defender a los artistas creadores
y al patrimonio que han generado estos históricamente y que será el patrimonio que quede para un futuro. Pondré un ejemplo. Existe la ley que ya no es del 1%, porque cuando hicimos este documento todavía no se había reformado la ley y el ministro de Cultura tuvo a bien pasar de la ley del 1,5% a la ley del 2%. Para quien no lo sepa, esta ley lo que dice es que de todas las obras que hace el Estado, un 2% de ellas tiene que ir para cuidar nuestro patrimonio, y dice así también, y para la ayuda y defensa del sector creativo, es decir, de los creadores. No nos estamos refiriendo, pues como en el Estatuto del Artista también está el Estatuto de la Cinematografía, del teatro, etcétera, que tienen otros problemas complejos, porque en ellos sí que se da el caso de muchos artistas que trabajan a sueldos de terceros, es decir, nosotros somos totalmente autónomos, no cobra prácticamente nadie de ninguna galería, etcétera, sino que al ser autónomos tenemos nosotros que darnos como cualquier otro autónomo de alta en la Seguridad Social. Bien, pues al existir esta ley del 2% que se hizo, entre otras cosas, precisamente para ayudar a los artistas creadores, pues resulta que estos artistas creadores, desde su inicio con la primera ley del 1,5%, nunca han cobrado nada, ni han tenido ninguna ayuda que provenga de ahí. Os voy a decir, lo que se dedica prácticamente es al cuidado del patrimonio histórico, y se da la sinrazón, por así decirlo, que como para colmo, la mayor parte del patrimonio histórico español está en manos de la Iglesia Católica, pues resulta que el 1,5% o el 2% ahora, pues prácticamente todo se lo lleva la Iglesia Católica para el cuidado de unos edificios que, aunque pertenecen al patrimonio, los dueños materiales de verdad son ellos. Pero jamás ha venido un solo euro a los creadores. Entonces, esa gran cantidad de dinero habría que crear un protocolo ya definitivamente, que se decide qué cantidad, cómo se reparte, quién lo va a llevar, si va a ir a las comunidades autónomas, si no, etcétera, y a qué se dedica. Pues, por ejemplo, eso sería una gran ayuda para pagar la seguridad social y el seguro de vejez a los artistas creadores que no tienen mercado, que, como veis, y como bien hemos dicho en este pequeño vídeo, son la mayor parte de los artistas. La situación es de absoluta precariedad, es decir, ahora mismo no podemos decir que exista un verdadero mercado en España. Si lo hay, pues para, como os hemos dicho en el mismo vídeo, para un tanto por ciento muy pequeño, y en realidad, ahondando más en el tema y en el estudio que hemos hecho desde Aval, solo el 0,08% de los artistas consiguen vivir dignamente o bien de la venta de sus productos, porque están en galerías normalmente internacionales o nacionales muy potentes. Lo que es las artes de vanguardia ya es el colmo de los colmos, es decir, se nos llena mucho la boca y a los medios de difusión y a las televisiones privadas y públicas y tal, hablar, incluso a las administraciones, presumir de que apoyan a las artes alternativas, es decir, aquellas que no tienen formato, que son fuera de formato, como puede ser el videoarte, como puede ser la performance, el body art, el andar, etc. Bien, pero una cosa es decir que se apoya, otra cosa es que se apoye realmente. Es que ahora mismo dentro del mercado no hay ninguna galería que puedas decir, entre la nómina de artistas que yo tengo dentro de mi mercado, de esos 10, 15 artistas que suelen tener las galerías profesionales a los cuales apoya y una vez cada 2 años, 3 años les hace una exposición o los intercambia con otras galerías, no hay videoartistas. Los videoartistas tienen que estar de un festival a otro, de otro a otro, porque no hay un lugar donde puedan mostrar sus productos, que lo normal serían como cualquier otro artista visual, porque si ellos quisieran estar
En otro lugar se irían con la cinematografía, pero es que el videoarte, aunque utiliza los recursos de la cinematografía, no son los mismos artistas que los directores de cine, que los guionistas, etc. Es decir, no se acaba de entender que en el caso del videoarte, su forma de actuar, su pensamiento y su desarrollo puede ser igual que los artistas que sí tienen formato, es decir, sobre todo los formatos clásicos, como puede ser la escultura, puede ser el grabado, la pintura, etc. Solo que si ya no hay mercado para los formatos clásicos, para los nuevos formatos no hay ningún trabajo. Es decir, imaginaros la situación, porque ni siquiera se cumplen las buenas prácticas. En las galerías que de vez en cuando alguna vez hacen alguna performance, pues no se le ocurre a nadie que hay que pagar por ver esa performance, porque si no, ¿de dónde sale la economía de los compañeros que se dedican a hacer la performance? De los videoartistas, 3/4 de lo mismo. Que en España me parece que hay 6 coleccionistas de videoarte, dos potentes coleccionistas, pero normalmente, como los videoartistas españoles no consiguen llegar a los mercados, la mayor parte de los productos que han comprado los coleccionistas españoles son productos extranjeros. Luego, por otro lado, estamos en una deficiencia inmensa con respecto a los mercados fuera de España. Os pongo un ejemplo. Ahora mismo, cuando alguien proyecta sus videoartes en una galería, y las galerías los lleva al mercado. Hay dos formas, sobre todo con el IVA, hay dos formas de poder satisfacer las obligaciones que tenemos con la hacienda pública. Si vende la galería siendo, por así decirlo, el intermediario con el artista, si vende la galería, el producto se le vende al cliente al 21% de IVA. Pero si lo vende el artista, tiene la misma reducción que tiene normalmente en Europa, del 5, el 10%, etc. Entonces sí, es decir, le sale al cliente mucho más barato. Pero llegamos a tener otro problema, es decir, quien sufraga el resto del IVA es el artista. ¿Por qué? Porque entonces la galería le está ofreciendo un servicio al artista y ese servicio tiene el 21%. Con lo cual, pasaríamos de que si la galería vende directamente y le cobra el 21% de IVA al cliente, el artista, pues bueno, venderá menos, pero no tiene que satisfacer eso. Pero si es el artista el que vende directamente y tiene que aceptar que hay una transacción comercial con el galerista que le cobra sus servicios por prestar el local, los gastos que tiene el local, etc., pues quien acaba pagando el IVA es el artista. O sea, es el colmo de los colmos. Es el colmo de los colmos. Por eso, en la situación en que estamos, Aban, como representante, digamos, de carácter más sindicalista que otra cosa, de los artistas visuales, hemos cambiado algunas de nuestras reivindicaciones poniéndolas de las que estaban en último término o en último lugar a ser casi el primero. Por ejemplo, todos teníamos entre las reivindicaciones la posibilidad de mostrar nuestra obra, tal cual, pero eso nos parecía siempre una reivindicación menor. Sin embargo, hoy es quizá nuestra primera reivindicación, es decir, que los creadores, además de sufragarse su obra, sufragar sus conocimientos, sufragar sus viajes para mayor aprendizaje o poder estar en eventos internacionales, etc., tienen además que de alguna manera poner sus productos intentarlo en el propio mercado. De hecho, hay incluso artistas que ofrecen sus propios estudios como centros, como si fuesen galerías de arte, para que la gente pudiese ir allí. Entonces, Aban ha decidido poner como una de sus primeras reivindicaciones el que tenga visibilidad el arte que se hace y sobre todo
de las artes más alternativas, que son las que tienen menos encaje en el mundo comercial español o en las galerías de arte. Entonces, pues bueno, estamos ahora, no sé si sabéis, y si no, lo tenéis en la página web que tiene Aban. Nosotros estamos ahora en Matadero, allí tenemos nuestra sede, y nosotros mismos tenemos, por así decirlo, un lugar, es un lugar más mental que otra cosa, aunque también tiene su parte física, que se llama Extensión Aban, y Extensión Aban va a crear, de hecho ya lo estamos trabajando, porque hemos creado el sector de videoartistas específico dentro de Aban, y vamos a ver si una o dos veces al mes vamos proyectando el videoarte que existe en España, sean o no asociados, porque nosotros trabajamos para todos los artistas, aunque haya algunos que todavía tienen reticencias a estar asociados, pero vamos, lo vamos a hacer así, ¿eh? Vamos a negociar con la nueva dirección artística también de Matadero para que podamos utilizar la Cineteca por lo menos una o dos veces al mes, precisamente para que esto no sea un festival que se hace una vez al año, sino que sea un continuum, es decir, que haya una continuidad donde todos aquellos que amen el videoarte o que no lo conozcan y lo quieran conocer mucho más profundamente, pues sepan que hay otras alternativas. Haremos, y de hecho lo estamos hablando ya también, con otras entidades privadas, como el Museo Lánio Mudéjar, ¿vale? Para que también nos deje hacer eventos allí, pero que no queremos ya que sean solo un flash, por así decirlo, como otro tipo de festivales, sino que sea una continuidad, es decir, que acostumbremos al mundo del arte y a sus aledaños, a los amantes del arte, etcétera, a que eso se está haciendo continuamente, lo mismo que continuamente en las galerías comerciales existen exposiciones de pintura, de escultura o de otras alternativas. Bueno, pues en esa dirección es la que Aban, y por ello pues queríamos intervenir también en Proyector para que los compañeros que se dediquen a este tipo, a esta modalidad, a esta forma de hacer arte y trabajar su creatividad, a que se afilien a Aban. ¿Por qué es tan importante afiliarse a las entidades de artistas? Por muy sencilla razón. Ahora, cuando en lo que estamos negociando con el Ministerio de cara al Estatuto del Artista, las propuestas que nos han hecho hasta ahora las desmenuzas, las estudias y te das cuenta que solo es para el mundo industrial de la cultura. De modo que sí le puede venir al mundo del cine, bien, le puede venir, sobre todo las artes escénicas, ¿no? Porque claro, ellos son generadores también de economías potentes, y casi todo está enfocado a ese tipo de mercado y a ese tipo de creatividad. Pero, por ejemplo, tanto los escritores, sean novelistas, sean poetas, sean ensayistas, etc., o los creadores visuales, estamos fuera de todo eso. No tenemos nada que ver con la idea que tiene el Ministerio ahora para elaborar el Estatuto del Artista. Tendríamos que empezar desde cero, y sería muy bueno pensar como lo han hecho otros países, pues como en el año 72, en 1972, el ministro de Cultura, Jack Lang, hizo un corte radical en Francia, creando una especie de lo que ahora llamamos Estatuto del Artista, poniendo en tela toda la situación que tenían, las reivindicaciones que tenían y la posibilidad de que el arte saliese de alguna manera de ese hoyo que entonces tenían en Francia y que nosotros seguimos teniendo en España. No es el mejor de los paradigmas, no es porque también tienen allí problemas, pero tienen una doble ayuda. Primero, que los artistas, como personas, como cualquier otra persona que está sin trabajo, las ayudas que reciben ya del Estado son muy potentes. Es que no estamos hablando de que reciban ese subsidio de 475, 50 euros que están dando, no, es que allí son 700, 800, 900 euros. Que además, por ser artista, en la misma infraestructura que tienen,
tienen otras ayudas especiales, pues ayudas para estudios, para exponer, para tal. Es decir, eso es lo que andamos buscando los creadores, es decir, un sistema a través del cual el arte y el patrimonio futuro español no vaya a desaparecer. Yo mismo ya soy un artista mayor, pero tengo amigos que son mucho más mayores, que algunos de ellos han fallecido, y resulta que sus descendientes no saben qué hacer. Fijaros, no os digo ya con el videoarte, el otro más allá, que no sabían ni qué hacer. Hablo, por ejemplo, de cosas muy materiales como pueden ser la pintura, ¿no? Pues se encuentran a lo mejor con 3.000 obras de arte que ellos no pueden mantener y que el Estado no tiene la conciencia de que eso es un patrimonio. Pues bueno, si eso ocurre con las artes que tienen un formato más clásico, imaginémonos lo que está pasando ahora con las artes que no tienen formatos clásicos. Durante un tiempo yo fui, en los años 80, director de exposiciones del Ayuntamiento de Madrid. Y luego me mantuve muy cercano, cuando lo dejé, con el Ayuntamiento. Y yo recuerdo que Juan Carrete, que fue el director del Conde Duque, me dijo: oye, Rafael, tú que estás metido tanto dentro del mundo de la digitalización y tal, estoy hablando, claro, de los años en que comenzaba la digitalización, ¿qué podemos hacer así en el terreno del arte, qué tal? Y yo le dije: oye, vamos, uno de los problemas que tenemos es que los artistas o no tienen mucho conocimiento de la digitalización, de los programas, etcétera, etcétera, incluidos los artistas, videoartistas, porque en aquel entonces todos hacíamos todavía Super 8 y 16, es decir, una cosa de locos. Había muchísimos menos videoartistas, entre otras cosas, porque era casi imposible económicamente mantener eso. Y yo dije: pues mira, se trataría de hacer una digitalización, es decir, que pusiese un centro de trabajo y de medios, y a través de eso se pudiese generar algo. Pues mira, sí, allí salió el primer Media Lab. El primer Media Lab estuvo en el Conde Duque. Desgraciadamente luego el Media Lab perdió un poco el sentido iniciático que tuvo y dejó de ser el sitio donde podían ir los artistas y tener allí maquinaria tremendamente potente para hacer videoartes con muchísima calidad. Estoy hablando de aquel entonces, pues fíjate tú, que pesasen 25, 75, 100 gigas, ¿no? Bueno, y eso pasó a la historia. Pero sí me pidieron que organizase, antaño tenía el ayuntamiento un stand en la Feria de Arco, y me dijeron: organízame algo un poco especial, ya que hablas tanto de la digitalización. Bueno, pues hicimos una exposición de net art, es decir, de artistas que solo trabajan en la red, que no hay nada físico, ni siquiera tan físico como puede ser un pendrive donde llevas tu película, solo trabajan en la red. Hicimos la muestra, tuvo bastante éxito, pero tenemos un problema gordísimo hablando del patrimonio. No ha quedado nada del trabajo de todos esos artistas que solo trabajan para la red. Eso es una desgracia, es decir, es que el Media Lab, por ejemplo, se tenía que haber convertido también en una especie de museo donde recoja todas las actividades creadoras que ha tenido el mundo digital, y en nuestro caso concreto, todo lo que se ha hecho en digitalización con el videoarte. Entonces, bueno, pues esa es la situación que estamos. Y esa es la situación que tenemos que hacer revertir y que entre dentro del estatuto del artista. Pero para ello lo que necesitamos es que, si pudiera ser que ni uno solo de los artistas españoles estuviesen fuera del asociacionismo, no os podéis hacer idea cómo la fuerza que tendríamos en nuestras negociaciones con el Estado. Mirad, hace 2 años el Estado francés, en este caso el gobierno francés, quiso hacer una rebaja de la posición y la situación que tenían los artistas creadores franceses. Fue increíble, se reunieron miles de artistas en Aviñón, tomaron la ciudad y esa reforma se tuvo que quitar. ¿Por qué? Pues porque se presentaron allí miles de artistas. Si nosotros no conseguimos a través de nuestras asociaciones tener esa potencia de acción,
no vamos a ir a ningún sitio. Y el Estatuto del Artista será exclusivamente para, no me gusta utilizar anglicismos, pero vamos, para el merchandising del propio ministerio, de las propias administraciones, con lo que son las industrias culturales, que es en realidad lo que les interesa. Es decir, comparar a un videoartista creador con eso que llaman ahora el arte inmersivo, bueno, es que llama la atención, es decir, que se esté apoyando eso. ¿Por qué? Pues porque con el arte inmersivo célebre, pues como está poniendo en Matadero, lo llevan a una serie de empresas privadas que te cobran la entrada, que no es barata, y de ahí saca su economía. Vamos a ver, ¿cómo es posible que ocurra esto cuando los centenares, los miles de videoartistas españoles no tienen ni a dónde recurrir? Bueno, eso es el colmo de los colmos. Pues bueno, en esta situación estamos y esto es lo que defendemos desde Habán. Y bueno, no os voy a dar mucho más la lata, creo que os he expresado muy bien la situación, para qué podemos servir a todos los compañeros, y no solo a los compañeros, sino a la sociedad, que es de algún modo la obligada también a que el patrimonio no vaya a desaparecer. Tenemos esa obligación. Lo mismo que queremos defender la Catedral de Burgos, deberíamos tener conciencia de que su valor no es ni mayor ni menor que la creación de los videoartistas. En ese mundo estamos ahora y por eso os agradecemos vuestra presencia, vuestra escucha y nada más, animaros a los que seáis artistas, videoartistas, cualquier otra técnica que utilicéis en las artes visuales, que Habán nos está esperando. Muchas gracias a todos.